Embajadores del Reino, un programa diferente. Hola querida familia, bienvenidos a su programa Embajadores del Reino, un programa diferente. Aquí estamos una vez más en sus tardes que son muy agradables para poder analizar una nueva parte de la Biblia y poder alimentar nuestro espíritu con esa palabra fresca que tenemos esta tarde para ustedes. Mi querido pastor. Gracias, Elian, un gusto estar contigo aquí nuevamente. Primero, agradecido del Padre Santo por este tiempo de bendición que seguro será de gran edificación para su vida y para nosotros también. Un tema muy importante, mi querida Elian, que vamos a tener el día de hoy. Así es, mi querido pastor. Y bueno, sin antes mencionarles que este programa es gracias al auspicio de El Closet de Luis y Xiomi. Lo puede encontrar aquí en la avenida 9 de octubre, entre Rumichaca y Lorenzo de Garicoa. Tiene de todo para niños, adultos, mujeres, hombres. Así que ahora que se vienen las festividades, ya tiene dónde vestirse, ¿ah? Listo, mi pastor, vamos a arrancar. En breve, también queremos mencionar las redes sociales. Puede encontrarnos como @CristoTVOficialEC y @Embajador del Reino TV. Vaya, comparte este programa con su familia, con sus amigos, con su abuelita, con todas las personas que seguramente esta palabra va a edificar y va a llenarnos más de ese amor y esa presencia de Dios que necesitamos para nuestra vida diaria. Sí, sin duda alguna, Elian, será un programa de mucha bendición, un tiempo que el Señor ha querido compartir con cada uno de ustedes, de lo que el Señor nos ha dado, queremos también compartir con ustedes, para que ustedes se vayan caminando cada día más, acercándose al Señor a través de su palabra, con un tema muy importante, ¿verdad? Y un siervo también muy importante que vamos a tener en esta tarde, pero no le digo más, hasta después de esta pausa comercial. No te desconectes. Es tiempo de un espacio publicitario. No te desconectes. Ya regresamos con más de Embajadores del Reino. El mejor contenido cristiano lo encuentras aquí. Bienvenidos a Cristo TV. Siempre contigo. Embajadores del Reino, un programa diferente. La mejor programación para ti y tu familia la encuentras en ¡Cristo TV! Síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como Un Joven Digital Online. En Instagram como Cristo TV Oficial S. Solo aquí, en Cristo TV, tu canal cristiano. El Closet de Luis y Xiomi pone a su disposición ropa importada americana para damas, caballeros y niños. Contamos con un amplio stock en ropa casual, formal, sport, zapatos, carteras, accesorios y mucho más. Contamos con asesoría personalizada. Estamos ubicados en 9 de octubre, edificio 919 y Lorenzo de Garicoa. Segundo piso, oficina 2.
Síguenos en nuestras redes sociales como El Closet de Luis Isiomi. Hemos vuelto. Seguimos con más de Embajadores del Reino. Y estamos de vuelta en su programa Embajadores del Reino, un programa diferente. Le damos la bienvenida a todas las personas que se están conectando y si recién se conecta, vaya, comparte este programa con todos sus conocidos para que puedan hoy escuchar la palabra fresca que tenemos para ustedes. Y sin más preámbulo, el tema de esta tarde que vamos a desarrollar es tentando a los hijos de Dios. Suena súper curioso e interesante este tema, tentando a los hijos de Dios. ¿Cuántos no hemos sido tentados, pastor? Así es, muy interesante el tema. Yo creo que va a crear mucha expectativa y si tú tienes alguna pregunta, la puedes dejar ahí en el chat, ¿verdad? Para poderte responder bajo la unción del Espíritu, por supuesto. Para desarrollar este importante tema, hemos invitado aquí a nuestro pastor muy querido, Mauricio Zambrano, que está aquí con nosotros. Bienvenido, pastor, un gusto tenerlo aquí con nosotros. Bueno, muchas gracias a Dios primeramente por darme esta oportunidad, a Cristo TV, al pastor Alex por la invitación. Y estamos aquí listos para hablar sobre el tema que hemos venido a desarrollar, que efectivamente es un tema bastante importante, interesante y de todo el día, para todos los días. La tentación de los hijos de Dios es el tema que vamos a ver. Sí, muy importante saber por qué vienen las tentaciones, de quién vienen las tentaciones y qué es lo que tenemos que hacer también nosotros, Etelia. Para ello te voy a pedir por favor que nos ayudes con la lectura y ustedes, mis queridos hermanos y hermanas, vayamos al Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo del 1 al 6. Vamos a ver qué nos dice el Señor en esta preciosa tarde. Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo del 1 al 6. Creo que ya estamos listos, Elian. Así es. Mientras las personas siguen buscando el versículo, también les recordamos que puede escribir en este número que le van a poner en su pantallita cualquier pregunta que tenga del tema que vamos a desarrollar y estaremos desarrollando. El 096-2726-749. Puede escribirnos por ahí y hacer su pregunta para que también podamos desarrollar con ustedes este tema. La palabra de Dios dice: y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Gracias, mi querida Elian, por leer estos versículos. Realmente vamos a ver qué nos quiere enseñar nuestro Padre Eterno a través de su palabra, ¿sí? Y dice aquí claramente mi pastor Mauricio: y Jesús fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Les decía que quiero detenerme en esta parte, mi pastor y Elian, para resaltar algo. Dice aquí en el versículo 1 que Jesús fue al monte. Esto por lógica elemental, por deducción lógica, ¿verdad? Podemos entender que nuestro Señor Jesucristo ya había hecho una actividad para el Señor. Y eso lo evidencia el capítulo 7. Luego en el versículo 8 dice que se fue a un monte, seguramente a orar, porque uno de los ministerios que tenía nuestro Señor Jesucristo era estar en constante oración. Y Él se apartaba de la gente para orarle al Señor por horas, ¿verdad? Antes de hacer una actividad. Y dice aquí que al día siguiente vinieron a Él mucha gente y Él fue al templo a seguir enseñando, a seguir predicando, a seguir exhortando. Mi pastor, es precisamente este ejemplo que nos da nuestro Señor Jesucristo que cada uno de sus siervos, cada uno de sus hijos debemos hacer. ¿Para qué? Para que la tentación no nos coja en debilidad. Pastor. Así es, efectivamente, pastor. Lo que nosotros evidenciamos en estos versículos que hemos leído es que
efectivamente, él estaba incomodando a gente que no pensaba como él. Entonces, lo que nuestro Señor Jesucristo quería era que nosotros más bien escuchemos una palabra fresca, que cambie, que rompa todo lo que estaba establecido antes de él. Entonces, obviamente, cada vez que sucedían que él se acercaba más a la gente y la gente quería más de su palabra, quería más estar con Jesucristo, los escribas y fariseos pues lo sentían como amenaza. Y entonces ahí es que empieza ellos a tratar de hacer dudar a las personas de la real. Por eso es que posterior a los versículos que hemos leído, pues está lo que va discerniendo la palabra de Dios en la Biblia. Sí, por supuesto. Precisamente en el versículo 3 habla de los escribas y fariseos que de repente aparecieron para tratar de tentarle a nuestro Señor. Yo podría decir sin duda alguna, mi querida Elian, que estos escribas y fariseos son los religiosos de ahora. Son los religiosos que están tratando de apuntar, están tratando de vernos todo lo que hacemos, porque nosotros somos blancos. En este mundo todos los hijos de Dios somos blancos para las personas que no conocen de Dios. Nos están viendo desde el mismo momento que salimos de nuestras casas, cómo caminamos, cómo hablamos, con quién nos juntamos, dónde trabajamos, qué es lo que decimos, qué es lo que pienso. Es decir, nos están viendo todo. Nos están viendo todo, ¿verdad? Pero si nosotros nos mantenemos en la roca firme que es Jesucristo, dando su palabra a diario, a tiempo y fuera de tiempo, vamos a estar nosotros constantes y teniendo esa base, ¿verdad? Como la tenía nuestro Señor Jesucristo, sin duda alguna, para que no nos vengan las acechanzas del enemigo a sorprender y vayamos a caer. Cristo no cayó con este ejemplo, mis queridos hermanos. Cristo no cayó con este ejemplo, más por lo contrario, ¿verdad? Cada vez que él hablaba, ¿verdad? Era como que un estremecimiento de parte de los escribas, de parte de los fariseos y de los propios discípulos en aquel momento, mi pastor. Eso tenemos nosotros que tener en cuenta. Correcto, claro que sí. O sea, la incomodidad que los hacía, que causaba, la conmoción que causaba en mucha gente, porque además no solamente era palabra, sino era acción. O sea, hacía milagros. Entonces todo eso los desbarataba a ellos, los desbarataba su religiosidad, su legalismo. Entonces ellos, al sentirse amenazados, a sentir amenazada lo que ellos habían por años mantenido, y él vino a cambiarlos. Entonces, obviamente, todo eso venía porque, claro, efectivamente, como nos sucede ahora, nosotros somos blancos, ¿no? O sea, por ejemplo, si aceptamos en una iglesia una prostituta que entra en nuestra iglesia, es probablemente que seamos señalados, pero muchas veces vienen hasta las murmuraciones, pastor. Por eso, exacto, de la misma iglesia inclusive, ¿no? Pero nosotros sabemos que nuestras iglesias son clínicas, porque la palabra mismo lo dijo. O sea, no es él, o sea, Jesucristo vino al mundo a salvar a los enfermos, no a los buenos que están, a los sanos, sino a los enfermos. Y nuestras iglesias son una clínica. Entonces, pero efectivamente somos objeto de murmuración, de crítica, que eso termina siendo una tentación también para nosotros. ¿Sabe, mi pastor? También yo creo que aquí yo veo tres directrices o tres posturas que podríamos ver. Podemos ser tentados a ser incluso como los escribas y fariseos, tentados a señalar fácilmente a alguien que se equivoca. Podemos también ser tentados a ser como la mujer que adulteró, a cometer pecado y ser juzgada por eso. Y también tentados como Jesús fue tentado aquí, ¿no? A ver qué podemos decir, qué podemos opinar de algo que pasa a nuestro alrededor, en nuestra familia, en nuestro círculo, ¿no? Y muchas veces nuestro círculo está pendiente de qué hacemos, qué decimos y cómo respondemos a ciertas circunstancias. Entonces siempre estamos tentados. Aquí yo puedo ver tres posturas de tentaciones que podemos nosotros como hijos de Dios también cometer. Sí, muy importante tu comentario, Elian, ¿verdad? Porque las personas que no conocen del Señor, las personas que están alejadas del Padre Eterno, ¿verdad? Siempre nos están observándonos
¿verdad? ¿Qué es lo que hacemos? Como yo les decía, que caminamos, sigamos a tiempo a la iglesia, si lo que estamos enseñando, lo que estamos predicando, el mensaje que llevamos en ese momento viene de parte de Dios o no. Pero ellos, no teniendo el discernimiento del Espíritu Santo, ¿verdad? Ahí vienen las murmuraciones, ahí viene la crítica, ahí viene el señalamiento, ¿verdad? Entonces, muchas veces es necesario, dijo el Señor en su palabra, que esto ocurra. Porque es necesario, dijo, que nazca el trigo con la cizaña, ¿verdad? E inclusive hay un pasaje bíblico que uno de los apóstoles le dice, Señor, vamos a arrancar la cizaña del trigo. Dijo, no, es necesario, estas fueron las palabras del Señor, es necesario que nazca el trigo y la cizaña. No vaya a ser que si vas a arrancar el trigo, ya vayas a arrancar la cizaña, te arranques también el trigo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque allí nos vamos a dar cuenta realmente quién es de Dios, quién es de Jesucristo, como estábamos viendo la semana pasada, ¿verdad? En el programa anterior, que somos nosotros llamados a ser de Cristo. No somos llamados a ser de una iglesia determinada, de una denominación, ¿verdad? De un pastor determinado. No, nosotros somos llamados a ser de Cristo. Si alguien me pregunta, ¿quién es tu líder? Jesucristo. ¿A quién admira? A Jesucristo. Yo no admiro a ningún hombre, admiro a Jesucristo. Entonces, todo esto, ¿verdad? Nos lleva ¿a qué nos lleva, mis queridos hermanos? A ser diligentes, como dice la palabra, ¿verdad? Porque yo sé que me están observando. Yo sé que hay ojos detrás de mí. Yo sé que hay murmuraciones, ¿verdad? Que están, a ver, mire, ustedes saben, mis queridos hermanos, Elian también, mi pastor le acaba de decir que en lo secular yo soy profesor fiscal, ¿verdad? Y inclusive compañeros de trabajo me están viendo qué es lo que yo hago. Sí que yo me enojo con un alumno cuando comete una indisciplina hacia mi persona. Sí que un padre de familia viene enojado. ¿Cuál es mi reacción? O sea, están pendientes de todo eso, ¿verdad? Pero hasta la fecha, los 21 años que tengo en el magisterio, no ha pasado nada de eso, ¿verdad? Yo sé que están detrás de mí, pero bueno, como yo les decía a mis alumnos, yo creo que estaría preocupado si alguien no habla de mí. Hablen bien o mal, yo sé que están hablando de mí, ¿verdad? Y si hablaron del Señor, hablando de nuestro Señor Jesucristo, hablando de sus discípulos, hablaron de hombres y mujeres de Dios, es lógico que también van a hablar mal de nosotros, ¿verdad? Pero tranquilos, que eso no nos inquiete. Nosotros queremos hacer la voluntad del Señor, correcto, mi querido pastor. Así es. Si me permites, voy a leer un versículo en Santiago 1, del 14 y 15, que habla sobre la tentación y que viene muy bien en nuestra vida, en nuestro diario vivir, en el mundo en el que nos toca vivir a nosotros. Y dice que la tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. De esos deseos nacen los actos pecaminosos, y el pecado, cuando se deja crecer, da la luz de la muerte. Ojo con eso, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros estamos acostumbrados hoy por hoy, ¿qué es lo que hacemos? Somos tan irresponsables, nuestra sociedad es tan irresponsable, que le echamos la culpa de todo a cualquiera menos a nosotros. Entonces tú escuchas que dice, no, es que mi papá, no, es que mi mamá, no, es que el gobierno, no, es que la sociedad, no, es que mi iglesia. También hay que ser honestos en esto, no, que en mi iglesia le prefieren a tal persona, pero nunca admitimos nuestra culpa, y eso nos lleva a caer fácilmente en la tentación, porque nos hacemos víctimas, somos víctimas de todo lo que sucede. Entonces esa es la perfecta excusa para caer en el pecado, porque la tentación vino a través de todo lo que yo les vengo diciendo. Está dentro de nosotros la tentación, está en nuestra mente. Siempre va a estar. Y por eso tenemos nosotros que ponernos un casco y sellarla para evitar que el maligno entre, porque obviamente él tiene muchos años trabajando en esto, muchos años, mucho más tiempo que el que nosotros tenemos, ¿no? Y si nosotros no estamos preparados y le abrimos por ahí una ventanita, por ahí se nos mete. Entonces hay que tener mucho cuidado, ojo con eso. Sí, muy cierto. Yo podría añadir que muchos hermanos, no, que caí en tentación, que vino el maligno, que el mundo, le echamos la culpa a todo el mundo, pero no vemos que nosotros, ojo, nosotros tomamos la decisión de caer o no en la tentación, de caer o no en el pecado. Recordemos algo muy importante, que el pecado tiene un proceso, mis queridos hermanos. El pecado no es de la noche a la mañana, sino recordemos la tentación del rey David. Dice la palabra del Señor en 1 Samuel, que cuando él
ese momento no se despertó a las 5 de la mañana a orar, no les acompañó a su ejército en la batalla, se quedó durmiendo hasta el mediodía, de repente se levanta, pasea por su palacio y ve en la terraza de su palacio a la vecina que se estaba bañando. Vea, la tentación estaba allí. Ustedes conocen a la mujer llamada Betsabé, ¿verdad? Así es. Entonces, ¿qué es lo que hizo David? Se quedó viendo hasta que terminó de bañarse. Si hubiera realmente, ¿verdad?, tenido ese temor de Dios, hoy no, está bañada desnuda, que la vio de casualidad, hasta ahí no hay pecado. El pecado es quedarse viendo. Correcto. El pecado es quedarse viendo. Entonces él, a más de quedarse viendo, durante todo el día ideó cómo que esa mujer venga a él. Y en la noche llamó a un criado, un siervo de él, y le dijo, tráeme a la vecina llamada Betsabé. Y fue en la noche, bueno, y ustedes conocen la historia, ¿verdad? Cayó David. Entonces vemos cómo fue un proceso ese pecado. Porque yo puedo detenerme, si voy a dar un ejemplo actual. Ustedes saben que a nivel mundial y en nuestro país no es la excepción, hay mucha corrupción. Correcto. Como que venga alguien funcionario X, ¿sabe qué, Pastor Ale? Yo le ofrezco $5,000 si usted dice algo o me firma esta carta. Si yo veo que es algo ilícito, ¿verdad? Y me ofrece tanta cantidad de dinero, es tentador de pronto. Ahí está la tentación, ¿verdad? El maligno envía la tentación, pero está en nosotros, querida Elian y mi querido pastor, está en nosotros decidir, porque el Señor nos ha creado con libertad de elegir entre el bien y el mal, entre el cielo o el infierno, entre Jesucristo y el maligno. Muy importante saber eso, mi querido pastor. Cuando vino esta tentación a David, David prefirió ir al pecado. Claro, sabemos que después Dios lo perdonó, pero así fue. Así es, y por eso es que, y en el ejemplo que acabas de poner, de esta mujer que estaba desnuda, como nosotros somos víctimas, no fue culpa de él. Claro, Él salió y la vio a Así ella es. desnuda, y entonces la culpable es ella, porque si ella se hubiese bañado con pantalón de baño, con bikini, pues no, quizás Claro, no lo hubiese tentado. Esa es la excusa nuestra, pero en realidad la Biblia también dice, bueno, si tu ojo te hizo pecar, sácatelo, porque preferible que entres tuerto. Y en el tema de la corrupción es igual. O sea, ya tenemos por historia, ahora último, que un personaje, porque es un personaje político y público, dijo que el problema de la corrupción son los corruptos, no el que ofrece dinero, sino el que acepta. O sea, siempre va a tener una justificación, si la quieres tener, ¿no? Ese es el problema que nosotros tenemos, el problema interno que nosotros debemos tener, mientras no lo tenemos, obviamente, muy claro qué es lo bueno y qué es lo malo, y que nos mantengamos libres de la tentación, porque si vamos a caer, porque nos gusta ir al filo de los reglamentos, ir a todo, y ojo, también pensamos que tenemos tanta fuerza que podemos con la tentación. O sea, a mí me gusta tomarme unas cervecitas de vez en cuando y a la tercera cerveza me voy de largo. Entonces vas otro fin de semana y dices, no, yo una cerveza, yo lo controlo. Y lo mismo pasa con las drogas. O sea, el momento de la verdad es cuando alguien te ofrece. Pero no es culpa del que te ofreció. Pues tú tienes tu libre albedrío que Dios te lo dio. Y tú tienes que escoger entre el bien y el mal. Y no sabes, y ese segundo de decisión tuya de prender un tabaco de marihuana, vamos a decirlo, va a destrozar tu vida y la vida de tu familia para siempre. Entonces no puedes aceptar la tentación llegue a tu vida por ningún concepto. Y peor, hacerte la víctima. Así es, ¿no? Y la palabra de Dios dice que es por nuestras propias concupiscencias, por nuestros propios deseos, por nuestra propia naturaleza. Y mire, pastor, algo que usted mencionaba es que también no pecar, ¿no? Y no caer en la tentación no es solo hacer algo para no pecar, también es no hacer nada. No es solo hacer algo, también es no hacer nada, que yo estoy siendo tentada y no hago nada, y cuando puedo accionar, cuando puedo hacer, para también evitar caer en dirigirme hacia el mal, como comentábamos hace un momento. Y miren, también esto me recuerda mucho a la tentación de Jesús. Hablamos de David, que fue un humano como nosotros, pero también Jesús, siendo el Hijo de Dios, Pastor Alejandro y pastor aquí invitado, fue tentado, ¿no?
Así es, así es. Y eso nos narra el Evangelio de Mateo, ¿verdad? Cuando nuestro Señor Jesucristo fue tentado en 3 ocasiones, ¿verdad? Y mire cómo fue la tentación. Aquí quiero determinar un ratito que después de estar ayunando 40 días, ahí le vino la tentación. Es decir, el cuerpo estaba debilitado de nuestro Señor. Estaba con hambre. Estaba con hambre, dice la palabra, ¿verdad? Así es, gracias, mi pastor. Entonces, allí es que se aprovecha el maligno. Cuando nos ve debilitados a nosotros, a los hijos de Dios, porque yo sí soy un hijo de Dios, porque nos ha dado la potestad de ser llamados hijos de Dios, a lo cual hemos aceptado, ¿verdad? Ahí es que el maligno se aprovecha. Y como estamos débiles físicamente, también podemos estar débiles espiritualmente. Allí es cuando el tentador viene y te pone en bandeja de plata, te lo pone en tu camino para ver qué es lo que dices tú, ¿verdad? Como fue con Jacob, ¿no? Y Esaú. Claro. Lo tomó en un momento débil, de hambre. Así es. Hay muchas tentaciones, muchos ejemplos, muchas analogías que nos da la palabra de Dios. Pero yo creo que este ejemplo que ha dicho Elian con respecto a las tentaciones de nuestro Señor Jesucristo es muy importante porque, mire, el maligno utilizaba la palabra de Dios para hacer daño, para corromper. Eso también sucede ahora, mi pastor. Correcto. Muchos hermanos, ¿verdad? Dicen, no, pero si la Biblia dice eso. Exacto. Y sacan un versículo. Es decir, sacan el versículo de contexto, ¿verdad? Para hacer caer al hermano. Pero no leen todo el contexto, ¿verdad? Que dentro de todo el contexto está realmente el mensaje y el contenido de ese tema. Es decir, sacan un versículo y lo hacen como una doctrina. Imagínense. Exacto. Y juzgamos de acuerdo a eso. Y sin saber porque nosotros, el ser humano, somos ágiles para dañar a la persona, somos ágiles para hablar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no dejan actuar al Espíritu Santo de Dios. El Señor nos dio dominio propio, mi querido hermano. Y yo creo que más adelante vamos a tratar este tema, Elian, que es el dominio propio. A mí me encanta este tema, pero más adelante, ¿verdad? En la próxima. Así es. Entonces, mi pastor, dice aquí que así como David fue tentado por una mujer, lo quisieron tentar a nuestro Señor Jesucristo, regresando ya a los versículos centrales, que es en el Evangelio de Juan, ¿verdad? Capítulo 8, tentándolo con una mujer. Y le dicen los escribas, los fariseos, mire, hemos traído a esta mujer que la encontramos en pleno acto de fornicación y adulterio. ¿Tú qué dices? Claro, esa fue una forma de tentar, porque estaba ya establecido, ya había una normativa para esto, ya había una ley para esto. Entonces, quieren tentar para ver cómo él estaba cambiando la historia, estaba cambiando el mundo, estaba cambiando las costumbres, estaba cambiando muchas cosas, estaba cambiando hasta la muerte porque resucitaba, estaba dando vista a los ciegos. Entonces, la tentación, porque él estaba incomodándolos mucho. Entonces, la tentación para tener un pretexto, que también es para tentar a los otros para que puedan crucificarlo, digamos así, para eliminarlo. Esa era en realidad. Entonces, claro, buscan eso tratando de que él les dé la razón. Ya, cáiganle a piedrazos, ¿no? Cáiganle a piedrazos y cumplan la ley de ese entonces. Y eso es todo. Y así se podía liberar tranquilamente Jesucristo. Pero él hace todo lo contrario y luego en los siguientes versículos habla sobre arroje la primera piedra aquel que esté libre de pecado. Y eso es lo que nos pasa a nosotros muchas veces ahora. Sino que, claro, como bien explicabas antes, nosotros o la gente interpreta la Biblia de acuerdo a su conveniencia. Exacto, eso es muy y importante. Entonces ahí lanza la piedra. Así es. Y esconde la mano. Entonces es un poco que no nos dejemos sorprender, tengamos muy en claro las cosas, ¿no? La Biblia mismo lo dice, que no todo lo que es bueno me conviene. Y estamos hablando de algo bueno, no algo malo. Ya sabemos que lo malo no nos conviene nunca, pero no todo lo que es bueno nos conviene. Eso también es una parte de discernir, de aprender a discernir y pedirle al Espíritu Santo que obra en nosotros, que vive en nosotros, que nos dé las luces para no caer en la tentación. Sí, muy importante. Y regresando a este ejemplo que nos da el Evangelio de Juan, capítulo 8, vemos cómo trataban de ridiculizar a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Delante de mucha gente. Me imagino que este acto, Elian,
pastor, tiene que haber sido delante de mucha gente, Claro. ¿verdad? Claro. Como tratándolo de hacer quedar mal al Señor, ¿verdad? Pero el Señor en su infinita sabiduría supo manejar la situación. Yo creo que de esa forma, como nuestro Señor Jesucristo manejó la situación, tanto en la tentación en el desierto, en la tentación aquí y otras que hay, nosotros debemos aprender de eso, Elian, para no caer, ¿verdad? Como muchos hermanos han caído, ¿verdad? Fue como una trampita que le hicieron a Jesús. Y eso justo lo comentaba antes de empezar el programa. Lo curioso que a mí me pareció es que Jesús no decía nada. Y dice la escritura que él se puso a escribir algo en el suelo con el dedo. Y yo decía, pero ¿por qué Jesús no respondía rápido? Y llevaba yo a pensar, ¿no? Ver a un Jesús que hasta de eso podemos aprender que él era muy sabio antes de responder, que no respondía por impulso. Lo que nos pasa a nosotros, que a veces nos Que no acusan tenemos y nos dominio propio, ¿no? señalan y es como que estamos en la defensiva Exacto. y vemos a un Jesús que nos enseña muchas cosas. Claro, más, ¿no? poniéndolo en tiempo actual, el celular, tú escuchas o lees algo en un tweet que no estás de acuerdo, no te pones a escribir en el piso como escribía nuestro Señor Jesucristo, o te pones a contar, Enseguida sino que contesta. ese rato contestas visceralmente, no Tomas contestas, capture, toma, ahí lo está, sube. no importa. Entonces estás cayendo en la tentación. Wow. Y quizá la persona, acuérdense que las puntuaciones cambia la frase, ¿no? Entonces quizá la persona que lo hizo no lo quiso decir con esa intención, pero ya nosotros tenemos esa mala intención y contestamos cayendo en la tentación de contestar y contestar mal. Y terminamos haciendo un problema de algo que quizá no era un problema. Efectivamente, entonces nos damos cuenta nosotros cómo nuestro Padre Eterno, nuestro Señor Jesucristo, se toma su tiempo. Yo he dicho muchas veces, nuestro Padre Eterno es el Dios del silencio. Porque en ese silencio que hizo nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Tenía un plan perfecto para esa mujer y para aquellos que la estaban señalando, ¿verdad? Porque sabemos, la Escritura nos dice en los versículos siguientes, ¿verdad?, que luego, después de haberle dicho a nuestro Señor poderle contestar, tomándose su tiempo, por supuesto, porque el tiempo de Dios es perfecto, nuestro tiempo que somos apurados, somos imperfectos nosotros, ¿verdad?, les dice: quien no haya pecado, que arroje la primera piedra. Y seguramente Elian y mi pastor, los propios hombres que estaban ahí habían ya estado con esa mujer. Es muy probable. Seguramente, Seguro, ¿verdad? claro. Porque dice que era una ramera que la encontraba en pleno acto sexual. Entonces, seguramente ellos se sintieron avergonzados, tiraron las piedras y se fueron. Pero nuestro Padre Eterno jamás deja avergonzado a un hijo de Dios, mis queridos hermanos. Amén. Es más, volviendo a la actualidad, porque es un poco para que lo entienda todas las personas que nos están escuchando, volviendo a la vida actual, ¿no? Alguien fue y dijo: miren, estaban buscándole a ella el momento en que falle, porque efectivamente, seguramente se habrá acostado con alguno de ellos, porque ella era una ramera, o alguno de ellos después celoso, ¿no? Entonces dijo: no, vaya a buscarla y la voy a caer, voy a hacer que la castiguen, bueno, que finalmente la maten, porque esa era la intención de ellos, que la asesinen a piedrazos, ¿no? Tal como sucede en nuestra actualidad. No Nuestra con actualidad piedras también. físicas, pero sí con O palabras, sociales. o La con- matan emocionalmente muchas veces. Así es, exactamente. Oiga, Exactamente. pastor, y algo muy curioso es que si nos vemos al lado de la mujer, ella cayó en la tentación, por decirlo así, pecó, pero ahí vamos al lado de Jesús, ¿no? Que cuando nosotros lamentablemente sí, todos pecamos y caemos a veces incluso en cosas, como comentábamos, pequeñas mentiras que no sabemos que lo hacemos, pero también es un pecado. Pero a pesar de eso, vemos la misericordia de Jesús. De que cuando caemos también está un Jesús ahí abogando por nosotros y diciendo: todos fallamos, todos pecamos, pero aún así mis ojos de amor están sobre nosotros, sobre ustedes, sobre nosotros. Amén. Eso muchas veces pasa inclusive a los que somos papás, ¿no? Estamos de repente, queremos a nuestros hijos reprenderlos por algo que nosotros hicimos cuando éramos pequeños, pero no nos acordamos. Y entonces queremos cambiar la historia cuando nosotros no lo hicimos, ¿no? O sea, es muy largo el tema, ¿no? Y es muy importante analizarlo y tomarse su tiempito
antes de hacer reprender a un hijo o antes de deshonrar a un padre, porque también es de los dos lados, ¿no? Entonces, la invitación siempre es eso, ¿no? O sea, yo digo, el casco, porque eso entra por aquí, ¿no? Ya ahorita ya entra por aquí, por los ojos y por las manos, en las redes sociales, en el celular. Tenemos más amenazas que antes, ¿no? Que muchos años atrás no había tanta tecnología y tanta globalización. Entonces las tentaciones se han ido como modernizando y han ido destruyendo muchos valores. De hecho, tenemos una tentación tan grande de la modernidad actual de destruir lo que generó la sociedad, que es la familia. O sea, tenemos que cuidarnos tanto, que la familia se ve amenazada por las tentaciones. Sí, sin duda alguna, el ser humano y nosotros como cristianos no estamos exentos de las tentaciones. Vamos a tener tentaciones, ¿verdad? Porque así dice la palabra, en este mundo vamos a tener nosotros situaciones difíciles, ¿verdad? Pero si tenemos realmente al Espíritu Santo de Dios actuando en nuestras vidas, Él nos va a dar el discernimiento y la revelación para superar cada uno de los obstáculos, ¿verdad? Entonces, nosotros debemos ponernos a cuentas con el Señor. Debemos nosotros estar siempre en esa constante comunión con nuestro Señor Jesucristo para no caer en tentación. El espíritu está presto, dice el Señor, pero esta carne, este cuerpo que tenemos es débil. Entonces ahí es cuando el maligno se aprovecha y quiere ingresar para hacernos daño y apartarnos del Señor. Vean qué precioso nos dice el Señor en este tiempo que estamos viendo, ¿verdad? Las tentaciones que todo hijo de Dios sufre, ¿verdad? Y yo creo que tú también has sufrido, mi querido hermano, mi querida hermana, estas tentaciones, ¿verdad? Entonces, yo te quiero invitar ahora que no te desconectes, porque venimos con más aquí en Embajadores del Reino, un programa diferente, y más por lo contrario, ayúdanos a compartir. Venimos después de esta pausa comercial. Es tiempo de un espacio publicitario. No te desconectes. Ya regresamos con más de Embajadores del Reino. El mejor contenido cristiano lo encuentras aquí. Bienvenidos a Cristo TV. Siempre contigo. Embajadores del Reino, un programa diferente. La mejor programación para ti y tu familia la encuentras en ¡Cristo TV! Síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como Un Joven Digital Online. En Instagram como Cristo TV Oficial S. Solo aquí, en Cristo TV, tu canal cristiano. El closet de Luis y Xiomí pone a su disposición ropa importada americana para damas, caballeros y niños. Contamos con un amplio stock en ropa casual, formal, sport, zapatos, carteras, accesorios y mucho más. Contamos con asesoría personalizada. Estamos ubicados en 9 de octubre, edificio 919 y Lorenzo de Garaycoa. Segundo piso, oficina 2. Síguenos en nuestras redes sociales como El Closet de Luis.
hemos vuelto. Seguimos con más de Embajadores del Reino. Y ya estamos de vuelta por aquí. Qué interesante fue el desarrollo del tema que vimos después de esta pausa comercial. Y bueno, se viene también un momento súper bueno que son la ronda de preguntas. Vamos a desarrollar un poco de preguntas que el público nos ha hecho y que también hemos desarrollado aquí con estos el invitado de lujo que tenemos aquí, el pastor Mauricio y nuestro pastor Alejandro. Bien, una preguntita que yo tengo por aquí para el pastor Mauricio es, pastor, ¿por qué cuando trajeron a la mujer, ¿no? Que fue la trampa que le hacían a Jesús para ver qué opinaba él, no solo fue la mujer y no fue juntamente con el hombre con la cual la encontraron? Bueno, yo pienso que realmente lo de la mujer fue una tentación de hacerlo caer a él, a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, por eso es que él, en vez de reprenderlos, escribió el piso y pensó y con toda la paciencia, porque es parte de la clave de poder discernir, hasta saber qué, darles a ellos la oportunidad también de que se tranquilicen, porque acuérdate que les caían a piedrazos, ¿no? A las adúlteras. Y entonces la ley estaba escrita por Moisés. Entonces él, que había venido a revolucionar el mundo en ese momento, lo querían hacer caer por eso. Entonces le dijeron, ok, está bien, si alguno de ustedes está libre de pecado, porque ese es el que puede, ese es el único que se sentiría con derecho, porque si la vamos a leer, a interpretar muy claramente lo que decía la ley, ¿no? Entonces ella estaba, pero al decirle eso a ellos, quiere decir que ellos también merecían ser apedrados, porque probablemente también eran adúlteros infieles, quizá más que ella, y con ella. Entonces, ese es lo que yo creo que nuestro Señor Jesucristo, o que yo pienso que nuestro Señor Jesucristo hizo en ese momento, hacerlos que ellos razonen de que si, ok, vamos a juzgar a ella, la matamos, ahora sí, tú también pasa, y así iban a matar a todos los que estaban ahí. Y por eso todos se fueron. Mi pastor, y podemos ver ahí y entender las intenciones por la cual trajeron a la mujer, claro, los escribas y fariseos. Claro. Mi pastor Alejandro. Sí, yo quisiera añadir algo. Eso estaba dentro de la ley mosaica, como lo dijo mi querido pastor Mauricio. Pero yo creo que detrás de eso también se escondía, como dice el pastor, la culpabilidad y la responsabilidad de esos hombres que la estaban acusando. Como dije anteriormente en mi intervención, ellos seguramente también estuvieron con ella, ¿verdad? Por eso simplemente señalaron a la mujer, ¿verdad? Porque si ellos iban a traer al hombre que estaba fornicando con ella o adulterando con ella, seguramente él le iba a acusar, no, pues si tú también has estado, y lo señalaba, qué sé yo, tal vez a todos, ¿verdad? Correcto, entonces ellos querían un poco como protegerse de esta situación, ¿verdad? Para no ser señalados y apedreados, porque seguramente haber sido un temor para ellos. Claro. Porque el Señor le dice claramente, el que esté libre de pecado, arroja entonces la primera piedra, claro, ¿verdad? Y ellos se sintieron en su interior el remordimiento, ojo, solo remordimiento. Y por eso fueron abandonando. Sí, quizá buscaron a que Jesucristo sea el sicario de esta para silenciarla y que no hable. Claro, que él sea quien lance la primera piedra. Exactamente, sí, que resulte algo así. Ok, y viene aquí una que nace de este mismo comentario y es, pero ¿cómo hacemos, pastores, cuando nosotros podemos ser tentados no a ver la posición de Jesús ni de la mujer, sino de los escribas y fariseos, a ser tentados a también juzgar a alguien que cometió pecado, que hizo lo malo, pero cómo nosotros podemos hacer para no encontrarnos en esa posición de hacer cumplir los reglamentos o lo que ya se ha establecido incluso dentro de las mismas congregaciones? ¿Cómo podemos hacer para no caer y no convertirnos en esos escribas y fariseos? Bueno, lo primero que debemos hacer es que tenemos que ser capaces, para manejar la tentación, debemos ser capaces de reclamar
las promesas que Dios nos ha dado. Y yo voy a leerles un versículo en 1 Corintios 10:13. Entonces, porque de acuerdo habla sobre la palabra de la tentación, y nosotros debemos aplicarlas de esa manera, porque dice que Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados, ojo con esto, más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. Entonces, no, todos los días estamos tentados, eso es definitivo. En cosas sencillas, nos llaman por teléfono y no estoy, eso es una mentira y es una tentación, pero que nos sale así al día a día. En alguna ocasión un amigo me decía, hay una mentirita piadosa, o cuántas veces hemos escuchado, tengo envidia sana. No existe la envidia sana, envidia es envidia. Ni las mentiritas blancas. Y tampoco. Ni las mentiritas blancas, mentira es mentira y envidia es envidia. Pecado, y pecado. Todos son pecados. Entonces, lo que tenemos que tratar de hacer es, el único que nos puede dar la fortaleza y reclamar, porque en la Biblia está muy claro, les acabo de leer en Corintios, que debemos reclamar lo que Dios ya está en las Escrituras. Y debemos... Eso sí, debemos pensar muy bien. Ese es vamos nosotros a cosechar lo que vamos a sembrar, porque si sembramos una mentira, vamos a hablar de la mentira, porque la mentira es lo más común de las tentaciones. La primera mentira te hace tapar con una segunda, y tercera, y cuarta, y cuando te ves descubierta, te mereces una caminada de pedradas como esta mujer. Wow, pastor, y hay un versículo en la palabra de Dios que dice que Jesús es nuestro socorro en medio de las tentaciones. Y nuestro pronto auxilio. Así es. Mi pastor Alejandro, usted mencionó algo en el bloque anterior que me gustó mucho y por eso le pregunto, ¿por qué nosotros somos más tentados, por decirlo así, cuando estamos buscando de Dios? No sé si usted ha escuchado esa expresión, yo estoy buscando de Dios, estoy sirviéndole a Dios y vienen más las pruebas y vienen más las tentaciones. Bueno, me enseña la palabra del Señor que los que no conocen de Dios ya no son tentados porque ya el maligno los tiene prisioneros, ¿verdad? Son de su redil. Pero cuando nosotros conocemos al Señor y estudiamos su palabra, el maligno se levanta a hacer lo que tiene que hacer, tratar de tentarnos para alejarnos de Dios, ¿verdad? De esa forma fue tentada la primera mujer y el primer hombre, ¿verdad? Y utilizó, repito, la misma palabra de Dios. Porque dice, con que Dios te ha dicho, le dice a la mujer, con que Dios te ha dicho que si comes ese fruto vas a morir. Miren cómo utiliza la propia palabra de Dios, ¿verdad? Y la mujer se sorprendió y cayó en la tentación, ¿verdad? Y el hombre también. Entonces, nosotros debemos fijarnos siempre, y sobre todo miren lo que dice el libro de Efesios, capítulo 5, versículo 15, que dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Allí está la respuesta, Elian, que el Señor nos da. Debemos andar como sabios, no como necios. Y continúa diciendo el Señor, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Sabemos que los días que estamos viviendo son días malos, pero este tiempo es bueno y bendecido por el Señor. Y dice, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. ¿Y cómo vamos a ser nosotros entendidos? Si nosotros buscamos más de Cristo a través de su palabra, mis queridos hermanos. Si nosotros tenemos esa constante comunión con nuestro amado Señor Jesucristo, vamos a ser tentados, sí, vamos a ser tentados por el maligno. Pero si nosotros sabemos que eso, que vamos a ser tentados diariamente, como fueron tentados muchos hombres de Dios en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, nosotros también lo vamos a ser tentados. Pero tenemos nosotros la confianza que en medio de esa tormenta, que en medio de esas vicisitudes, en medio de los rayos, de las olas, ¿verdad? Cristo va en la barca con nosotros. Amén. Amén. Pastor, y recordar también que Jesús, después de los 40 días de ayuno que se había pegado, fue tentado. Y vemos ahí un ejemplo de que no es como mucha gente puede verlo como lo malo, más bien yo creo que es esa prueba que viene,
que debemos cruzarla, así como Jesús también la cruzó y con ayuda de la palabra de Dios. Sí, yo he tenido muchas pruebas, si me permite rápidamente, en el lugar donde yo trabajo, en mi colegio, cierto día, mire cómo el Señor me enseñó, tan precioso el Señor que me enseña a mí. Dijeron las autoridades, nos vamos a quedar 1 hora más. Yo salgo 1:30 de la tarde. Nos vamos a quedar 1 hora más, no vamos a capacitar. ¿Y sabe quién fue el primero que protestó? Yo. Le dijo, no, pues si ya terminó, le dije 1:30. Y se me acerca un compañero que no es cristiano, que no conoce de Dios. Me dice, oye, así en corto, ¿y tú no eres pastor? ¿No te puedes quedar 1 hora más? Y mire que me cita la palabra. Me cita cuando el Señor Jesucristo y cuando el propio Juan Bautista dice, si alguien te pide llevar este saco 1 milla más, llévala 2. Entonces yo me acordé de esa palabra. Señor, gracias y perdona. De la misma forma tenemos que ser nosotros. Wow. Cómo Dios nos enseña. Sí, así es, así es. De repente eso es cómo lo interprete cada uno, ¿no? Porque hay gente que yo he escuchado mucha gente que no quiere aceptar a Jesucristo en su corazón, porque es mucho compromiso, es mucha guerra, tienes que cumplir lo que dice la Biblia. Entonces no quieres, te da pereza. Entonces son muchas cosas, y esa es acordémonos nosotros desde la primera tentación que fue hecho a través de una culebra, y fue hecho justamente a una mujer, y luego ellos que finalmente siempre estuvieron en el huerto, estuvieron desnudos, pero recién cuando pecaron la primera vez se sintieron desnudos. Eso nos pasa actualmente, es lo mismo. Cuando nosotros estamos viviendo la vida loca, como decimos, y de repente somos tentados y caemos recién en ese momento, nos damos cuenta de lo que estamos haciendo, es ahí cuando, wow, decimos, sí, estamos obrando mal, estamos haciendo mal, estamos yendo contra lo que dice Éxodo 20, que es clarísimo. O sea, hay que leer Éxodo 20, es largo, pero ahí están los 10 mandamientos. Entonces, eso es todo. No eran los 600, porque antes era, no puedes hacer esto, no puedes hacer esto, no te puedes agachar, no te puedes parar, no te puedes peinar. No. Ahora son 10 mandamientos claros que hay que cumplirlos. Es más sencillo que lo que era antes, ¿no? Pero eso lo impuso nuestro Señor Jesucristo, y tenemos que estar claros de que Él nos liberó con su sangre en la cruz de todo lo que hemos pecado anteriormente, lo que estamos pecando actualmente y lo que vamos a pecar en futuro. Pero ojo, eso no es para hacer lo que nos da la gana, sino simplemente para saber que Él ya nos salvó, y depende de nosotros que busquemos la eternidad con nuestros actos. Wow, qué increíble no poder analizar todo esto, y creo que no terminaríamos en este. Lo que pasa es que es un tema muy profundo, ¿no? Sí, y muy interesante, demasiado. ¿no? Así es. Mi pastor Alejandro, que nos puedes compartir una pequeña reflexión de todo lo que hemos analizado. Sí, hoy. Mis queridos hermanos, muy importante este tema que estamos viendo. Yo, en el amor de Cristo, quiero hacerte una invitación para que tú realmente te sinceres primero con el Señor. Ponte a cuentas con el Señor. ¿Cómo va tu vida en los caminos del Señor? Si realmente estás haciendo la voluntad de Él, o estás haciendo tu voluntad, o la voluntad de repente de alguna persona, algún familiar tuyo, ¿verdad? O la voluntad del pastor o de alguien que te rodee. Nosotros tenemos que entender, como siervos del Señor, como hijos de Dios, como ministros del Señor, que debemos hacer solo la voluntad del Padre Eterno, dejar nuestra voluntad a un lado, y que sea una prioridad, actuando realmente el Espíritu Santo, inquietándonos para hacer la obra de Dios, porque la fe sin obra, dice la palabra, es una fe muerta. Por lo tanto, que nuestra fe sea una fe activa, que esté avivando en nuestras vidas, en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestro espíritu, ¿verdad? Para que el cuerpo se pueda someter y no caer en la tentación, como muchas veces hemos caído. Y como yo lo dije hace unos minutos atrás, caemos muchas veces sin darnos cuenta, ¿verdad? Pero ahí está el Espíritu que nos ayuda a discernir, ¿verdad? A saber entre lo que es bien, que es bueno, que es malo, ¿verdad? Entonces siempre tenga avivado la llama del Espíritu, para que nosotros no caigamos en tentación y no seamos también piedra de tropiezo
para algún hermano o para alguna hermana. Amén. Mi querido Pastor Mauricio, nos gustaría que pueda orar por las personas que nos están viendo, por el programa también y por el tema que hemos desarrollado hoy, por todas las personas que quizás están pasando momentos difíciles de tentación y que Dios pueda fortalecerlos en medio de eso. Claro, con todo gusto. Padre amado, te damos gracias por este momento, por esta oportunidad que hemos tenido de hablar sobre un tema tan difícil, tan a diario, tan involucrado en nuestras sinnúmero de decisiones de cada día en la que tenemos que luchar entre el bien y el mal. Te pedimos, Señor, que siempre fortalezcas nuestros corazones, que tu Santo Espíritu more dentro de nosotros y sea recorriendo cada una de las partes de nuestro espíritu, de nuestra alma, que nos dé la paz que necesitamos, el sosiego en medio de las tribulaciones, Señor. También te pido, Padre, que nos cubras con tu manto sagrado, con tu escudo protector, que cuando vengan las amenazas del maligno nos encuentre protegidos. Señor, sabemos que tu palabra es clara, tu palabra tiene fuerza, tú eres fiel, eres un Padre de mucha misericordia, y te pedimos hoy y todos los días que cuides de nosotros, de nuestras familias, y que cuides a todo el mundo, a todo lo que nos está sucediendo, a todo lo que está pasando en nuestra ciudad, y que nos libres de todo mal. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Es tiempo de un espacio publicitario. No te desconectes. Ya regresamos con más de Embajadores del Reino. El mejor contenido cristiano lo encuentras aquí. Bienvenidos a Cristo TV. Siempre contigo. Embajadores del Reino, un programa diferente. La mejor programación para ti y tu familia la encuentras en ¡Cristo TV! Síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como Un Joven Digital Online. En Instagram como Cristo TV Oficial S. Solo aquí, en Cristo TV, tu canal cristiano. El closet de Luis y Xiaomi pone a su disposición ropa importada americana para damas, caballeros y niños. Contamos con un amplio stock en ropa casual, formal, sport, zapatos, carteras, accesorios y mucho más. Contamos con asesoría personalizada. Estamos ubicados en 9 de octubre, edificio 919 y Lorenzo de Garaycoa. Segundo piso, oficina 2. Síguenos en nuestras redes sociales como El Closet de Luis y Xiaomi. Hemos vuelto. Seguimos con más de Embajadores del Reino.
llegamos a nuestro último bloque. Ha sido un programa súper interesante, así que puede volverlo a ver aquí en nuestras redes sociales. Si alguien se lo perdió, compártalo para que lo vuelva a ver. Y bueno, queremos agradecerles a todos los que estuvieron aquí hasta el final con nosotros. Agradecerles también porque este tiempo que usted invierte será recompensado. Este tiempo que usted invierte no es en vano. Sabemos que el Espíritu Santo alimenta y edifica más su vida. También queremos agradecer al pastor Mauricio Zambrano. Gracias por estar aquí con nosotros. Pastor Alejandro también. Y bueno, puede decir unas palabras para despedirse también, pastor Mauricio. Bueno, muchas gracias por la invitación una vez más. Muchas gracias al canal, a Cristo TV. Envío un saludo a mi iglesia, a mi familia, al pastor Luis Rodríguez. Y nosotros somos una iglesia que está ubicada en la 19 y García Goyena. Se llama Misión 70 veces 7. Estamos en redes sociales también. Estamos por el momento en Facebook. Y nosotros somos una congregación, una iglesia de adoradores. Eso es lo que nosotros tenemos, un grupo que se llama 70 veces 7 y que estamos lanzando una nueva alabanzas que se llama Dunamis. Así que le hago la invitación a todos para que sigan viendo este programa y futuros programas y que me vuelvan a invitar. Muchas gracias. Agradecido al Padre Eterno por este tiempo que ha querido compartir con cada uno de ustedes y por este privilegio de estar aquí con mi hermana Elian y mi pastor invitado. Un gusto tenerlo aquí, mi pastor. Espero que no sea ni la primera ni la última que esté aquí con nosotros. Y yo les anticipo que el mes de diciembre vamos a hablar enteramente de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, te hago una cordial invitación para que desde ya nos ayudes a compartir, a divulgar que en el mes de diciembre vamos a compartir de lo que el Señor nos ha dado a través de su palabra, a conocer un poco más a nuestro Señor Jesucristo. Qué importante va a ser ese tiempo, mi querida sierva. Entonces, la invitación está hecha, mi querido hermano. La decisión la tomas tú. Así es, imperdible los programas que se vienen, así que no se olvide de separar sus martes y jueves a las 6 de la tarde. Nos vemos. Y también queremos recordarles que este programa es auspiciado gracias al Closet de Luis y Xiomi. Usted puede encontrar esta boutique aquí en la 9 de octubre entre Rumichaca y Lorenzo de Garicoa. Se vienen ya las festividades. Créanme que la ropa está súper bonita para todas las edades. Ropa, creo que por ahí me dijeron traída del extranjero, ¿eh? No es cualquiera. Y buenos precios, así que venga, acérquese a la 9 de octubre entre Rumichaca y Lorenzo de Garicoa, el Closet de Luis y Xiomi. Y con eso nos despedimos. Nos vemos en el próximo programa. Bendiciones.